Oh, di, 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 di. Pi, 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 pi. ¿Qué canciones? ¿Habéis visto lo que se está montando con DAZN? Es increíble, ¿eh? Y sobre todo después de esto seguirán odiando al Real Madrid como nunca. Cada semana sale un nuevo escándalo a favor del Real Madrid y aún así nos siguen odiando como nunca. Yo solo espero que el Real Madrid no se quede de brazos cruzados. Es que es súper grave, de verdad que lo digo, es súper grave. Y no lo digo porque sea madridista. Es que cualquier aficionado, mirándolo objetivamente, debería ver que esto es un escándalo. Todo lo que va sucediendo cada semana. Es que parece que desde que hemos implantado el VAR, lo único que hay es problemas. Y se supone que con el VAR solucionábamos todos esos problemas que teníamos antes. Pero es que parece que queremos vivir como hace 10 o 15 años, ¿no? A base de que el árbitro se equivoque y vivir de las repeticiones y jugadas post partido. No sé, es que parece que somos masocas. ¿Por qué si están las imágenes y está el VAR no aplican la ley, no aplican la normativa? Porque hay muchas veces que por mucho que tengamos el VAR, lo que se ve en la imagen con lo que ha pasado, a los árbitros pues no nos deja indiferente y pitan lo que les da la gana. Es decir, han implantado el VAR para impartir justicia en el fútbol. Bueno, pues aún así siempre tenemos revuelo cada semana con el tema del VAR y sobre todo esto último con el tema de DAZN. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. El jueves tenemos un partido muy importante, tenemos otra final contra el Getafe en el Coliseum. Ya sabéis que van a repartir patadas a más no poder, van a ir al límite como en su día el Atlético de Madrid. Por lo tanto, pues tenemos otra final en Getafe. Así que bueno, ya sabéis que vamos segundos y por lo tanto hay que intentar sacar siempre los partidos de 3 en 3. Comenzamos la vuelta, comenzamos el vídeo de hoy, martes 30 de enero. Venga, lo dicho, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy, martes 30 de enero del 2024, comenzamos la vuelta y luego accederemos al interior. Vamos con ello. Estoy viendo ahí al fondo una máquina que de forma vertical sube ese tubo. Mira, 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 mira. Parece que es la micropilotadora. La han colocado en la zona sur de Castellana. Ahora lo veremos. Ahora pasaremos por ahí. Mientras tanto vemos ahí de fondo la fachada oeste. Ya vimos ayer, hemos visto estos días cómo retiraban lamas en zonas concretas. Esas lamas que bueno, pues parece que están golpeadas, deterioradas. E iremos viendo también en diferentes zonas a ver si se han llevado también diferentes lamas. Ahí podemos ver la parte inferior de la fachada, en este caso en la esquina de la Torre B. Ayer ya vimos aquí movimiento cuando empezamos el vídeo y podéis ver que pues efectivamente han retirado todas esas lamas que ayer veíamos que iban a quitar. Ahí tenemos un total de 3, 4, 5, 6, 7, 8 lamas, cuento desde aquí. No sé si lo he contado bien, pero mirad cómo están dejando la parte inferior de la fachada, Una revolución al completo en toda la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Tanto en esta esquina de la Torre B, en la fachada sur, ahí podemos ver al fondo, otro hueco que han dejado. También hemos visto y vimos en la fachada oeste en diferentes zonas de la piel envolvente. Así que nada, bueno, pues vamos a ir cruzando. Es verdad que se ha puesto en verde. Está el autobús, así que nada, sí, vamos a cruzar porque no lo podemos ver bien. Ahora cuando crucemos y pase el autobús, lo veremos. ¿Qué dices, Rodolfito? ¿Que tienes contratado DAZN? Sí. Pues yo que tú me lo he quitado allá, Avanza un autobús y tenemos otro, pero bueno, vamos a ver, ahora sí. Dale al like por los autobuses que se acaban de desplazar. Ahí podemos ver las nuevas pantallas que han ido colocando en las puertas más cercanas a la Torre B, en la calle y en la avenida de Concha Espina, donde poco a poco, como podemos ver aquí, han ido incluyendo ese material Blackmagic para dar continuidad a esos banners ya colocados. Así que bueno, pues vamos a seguir avanzando, vamos a ver qué es lo que está realizando esa micropilotadora y a ver qué pasa en Castellana. Vamos. Ya sabes, estoy andando y estoy cobrando por ello.
hay testigos, hay testigos que saben que estoy cobrando por estas aplicaciones WeWare y Macadam, y es más, hay mucha gente que ya ha introducido mi código y ha cobrado por ello, porque están dando, y pues bueno, pues está dando uso a las aplicaciones que te dejo en la cajita de la descripción. WeWare y Macadam, tienes ahí mi código de patrocinio, y también si quieres, por supuesto, tienes el enlace a mi canal de WhatsApp y te vas a ir enterando, pues bueno, de lo que va sucediendo en mi vida diaria. Bueno, pues aquí estamos en el montículo de Bélgica. Ahí podemos ver al fondo la micropilotadora. Ya sabéis que estaba en la parte norte de Castellana. En el día de hoy la han colocado en la parte más cercana a la Torre B, así que no podemos ver muy bien qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Aunque bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Ahí tenemos la fachada oeste, tenemos las nuevas pantallas colocadas en sus respectivas puertas. Hay muchas ganas, como siempre digo, de ver ya el encendido total de esta nueva tecnología que se ha ido incorporando a las respectivas puertas del nuevo Bernabéu. Ahí podemos ver la fachada. De momento los trabajos de pintura en la parte central de la Vica Corona se han visto pausados, paralizados. Veremos a ver qué es lo que siguen haciendo. De momento, a día de hoy, pues no hay ningún tipo de movimiento, y podemos ver también los diferentes huecos que hay en la fachada. Esas lamas que se han ido llevando tanto en la parte vertical como en la parte inferior, que no son ni 2 ni 3, son unas cuantas. Son unas cuantas. Así que nada, pantallas apagadas. Vamos a asomarnos efímeramente. Nada, lo único que hay son socavones, agujeros, excavaciones que se han hecho para los trabajos que se van a realizar del parking. Así que vamos a seguir avanzando. Como dijimos ayer, poco a poco irán cerrando también este suelo que tenemos en la parte norte de Castellana. Ya vimos cómo levantaban, vimos cómo recogían todo el escombro producido por esa excavación y esos trabajos, y poco a poco iremos viendo cómo van dejando bonito todo este lugar con la cimentación correspondiente. Dejamos el modo gran angular llegando a la esquina de la Torre C. Hemos visto el lateral oeste del estadio, diferentes zonas donde han ido retirando las lamas, esas lamas que deben ser que están golpeadas, deterioradas o dañadas, y pues bueno, pues se acerca la inauguración y por lo tanto hay que dejar precioso el estadio. Ahí podemos ver esa fila de lamas que han ido retirando también en la fachada norte, y que de momento a día de hoy pues podemos ver que no han vuelto a colocar pues las correspondientes, así que bastante movimiento, sobre todo en esta zona de aquí. Y también podemos ver que han ido retirando lamas en la parte inferior de la fachada, aquí en la esquina de la Torre C. Eso ya lo vimos ayer, pero bueno, todos los días hay que refrescarnos con nuevos avances, así que seguimos avanzando. Recuerda dejar el like y suscribirte. Mirad, mirad, mirad qué entrada triunfal que voy a hacer a la calle Rafael Salgado. Muy buenas, estamos aquí ya un día más. Hoy martes 30 de enero, 30 de enero, ya queda muy poquito para volver a comernos las uvas. Vemos que hay material aquí, vamos a acercarnos, aprovechando que ahora, bueno, sí viene una furgoneta, pero bueno, tenemos espacio. Tenemos palets con nuevas mamparas. Uy, mira qué mamparas gigantescas, Os podéis hacer una idea más o menos que yo llego hasta aquí, mi cabeza llega hasta aquí. Y son de 2 metros por lo menos, de alto. Estas mamparas que tenemos aquí en Rafael Salgado. Ah, esto es un remolque. Es un remolque de la empresa Inasus. Imagino que será para tapar ya, pues, estructuras y cerrarlas. Ahí al fondo podemos ver lo que vimos ayer. Esas pantallas que han ido dejando acopiadas también en la parte central, justo enfrente de la puerta 31. ¿Puede ser que sean pantallas para sustituir algunas? Porque si aquí tenemos todas las pantallas colocadas, no me cuadra. No me cuadra. Además no tenemos ni una ni dos, tenemos unas cuantas. Ahí tenemos 2. Parece que hay una, pero hay 2.
Y ahí parece que tenemos otras dos. Vamos a colocarnos de perfil para salir de dudas. Mira, ahí tenemos dos. Ahí se ve mucho mejor. Y ahí al fondo tenemos pues mínimo tres. 1, 2 y 3 detrás. Si es que no hay 4. Pero bueno, veremos a ver qué hacen con ellas. Bueno, pues puerta 37, seguimos viendo movimiento en el interior. Ahí hay luz, y donde hay luz hay vida. Han protegido todos esos peldaños, esas escaleras de acceso a la puerta 37, y como podemos ver, pues siguen trabajando en el interior. Así que nada, bueno, pues vamos dejando poco a poco y lentamente la fachada norte y Rafael Salgado, y nos vamos hacia el lateral este y Padre Damián. Bueno, ¿os está gustando la vuelta o no? No hay mucha novedad, pero bueno, yo voy a seguir dando la vuelta por si algún día ya tenemos novedades en los aledaños. También me gustaría saber qué pensáis de todo lo que está pasando con el tema de Dazón. Si queréis, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Ahí podemos ver las puertas de la parte norte del lateral este, aquí en Padre Damián, como podéis observar. De momento seguimos teniendo las puertas 55 y 57 con las correspondientes pantallas, y las otras, pues, como podemos ver, aún no están colocadas. Así que nada, habrá que seguir esperando. Ya sabéis que la paciencia es la madre de la ciencia. También pudimos ver en el día de ayer cómo había trabajos en el interior, este interior donde van a colocar y van a construir la nueva tienda del Real Madrid, en esta ubicación. Vimos hasta incluso en esta zona, en esta ubicación, como había una plataforma de tijera que estaba pintando pues esa pared que hay en el interior. Y este domingo es muy importante que volvamos a sacar vídeo de los interiores un día de partido, porque están pasando cositas, ¿eh? Una de las zonas donde tenemos que pasar es esta de aquí, para ver cómo va quedando esos interiores. Bueno, ahí podéis ver las pantallas de la parte central, palco de honor, y a falta de colocar también en esas puertas más cercanas a la Torre A. Así que vamos a ver qué nos depara la Plaza de Sagrados Corazones y seguimos avanzando. Yo os entiendo perfectamente que desde casa o desde donde estéis viendo los vídeos, pues veáis que no hay apenas movimiento todos los días, solamente en el interior, y también decís que no hay mucho movimiento, muchos avances, pero he de recalcar que también hay operaciones que son costosas, son tediosas, y que no es cuestión de hacerlas en una hora o en un día. También he de decir que los remates finales no son cuestión de coser y cantar, con todo el respeto a la gente que cose y que canta. Yo soy uno de ellos. Así que hay que tener un poquito de paciencia, porque ya os digo que los remates finales para mí es de lo más importante. Allá al fondo podemos ver cómo sale un gran tráiler. Ha salido por el acceso y salidas a vehículos pesados del parking que tenemos aquí en la Plaza de Sagrados Corazones. Así que, bueno, pues vamos a ver qué ha dejado en el interior, si es que lo podemos ver, o si lo han dejado en la zona logística. Ahora, cuando acabemos la vuelta, lo veremos mucho mejor. De momento vemos esta estructura metálica. Parece que no hay novedades. Vimos cómo colocaban la valla, y veremos a ver cuando hay grandes cambios en la zona. Así que nada, vemos los postes multifocales, y vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar hacia la puerta que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones para ver si hay alguna novedad. Venga, vamos por allá. Ya sabes, tienes la posibilidad de meterte en mi grupo de WhatsApp, ese enlace que tienes en la cajita de la descripción. Ahí vemos al fondo cómo siguen con los herrajes correspondientes de esas puertas que han colocado en esa mini fachada que tenemos más cercana a las puertas del lateral este. Tenemos una torre de iluminación con sus correspondientes focos, y vemos bastante movimiento. Trabajos de jardinería, que es verdad que no se han centrado ni focalizado en esta zona de aquí, sino que ahora mismo están en la zona más cercana a las puertas, en este caso la puerta 54 y puerta 52. El domingo también parada obligatoria
el venir por aquí para ver de cerquita los trabajos que están realizando en toda esta zona. Libramos un poco el zoom, seguimos viendo a la derecha la estructura de área VIP colocada de forma provisional por los palcos que se siguen construyendo y remodelando, y aquí a la izquierda, pues bueno, la pradera mágica que está en Concha Espina y que bueno, pues la verdad es que llevamos tiempo sin ver avances en este sector. Aquí a la derecha sí es verdad que tenemos a dos pedazos de cracks, parecen trabajos de jardinería, y esas vallas provisionales de obra que dentro de poco las quitarán para colocar las nuevas, las fijas, que veremos a ver cómo son. Así que nada, dejamos esta imagen y seguimos avanzando. Mirad, ahí se llevan una lama. Bueno, justo va a acceder el camión, pero justo ahí tenemos una lama. Si no hay adhesivo, es de las que han retirado y parece que las están acopiando en este lugar. Ahora pasaremos por el fondo sur y parece que por aquí están dejando las lamas que van quitando. Bueno, a medida que vaya llegando la estación de primavera iremos viendo mucho más bonita toda esta zona, porque es verdad que hay mucha gente que dice: oye, ¿por qué no han puesto vegetación verde? Bueno, pues es que no estamos en la estación correcta. Poco a poco iremos viendo cómo van floreciendo los diferentes árboles que ya tenemos aquí plantados en la Plaza de Sagrados Corazones, y cuando lo veáis verde, lo veáis ahí en su máxima expresión, pues veréis cómo va quedando ya toda esta localización del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, dejamos el bus a la derecha y atrás. Ahí al fondo es la plataforma. Esa es la plataforma. Ha ido retirando las lamas en las diferentes zonas de la fachada. Hoy la encontramos aquí en Concha Espina. Lo que hemos comentado antes también, trabajos de jardinería en ese sector, en esa pradera escondida que tenemos más cercana a las puertas. Hay una plataforma de tijera sin nadie en su interior, sin nadie en su cesta, y nosotros que con esta impresionante imagen de la fachada este y la fachada sur, desde la Torre A seguimos avanzando hacia Concha Espina, y no te vayas muy lejos porque ahora accederemos al interior. Se está hablando, se está especulando de que Guardiola puede ser que vuelva al Barça. ¿Creéis que las segundas partes son buenas? Yo solo digo: Xavi, quédate. Bueno, pues hemos visto en la parte inferior de la fachada, en la Torre B, cómo han quitado lamas. Podemos ver en la parte inferior de la fachada sur cómo han ido retirando también lamas, en esta zona de aquí y en esa zona de ahí. Y con esta imagen del sol proyectando su preciosa luz en las lamas y la piel envolvente del Santiago Bernabéu, abandonamos el exterior para entrar en el interior. Bueno, pues accedemos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenemos la esquina del fondo norte con el lateral este. Ya vemos que han subido la última sección, y es más, está todo tan reciente que aún no está en su sitio acoplado. Ahí puedes ver en la parte superior cómo falta por encajar ese lado. En la parte inferior sí parece que este. Así que bueno, pues grandes avances. Veremos a ver si se ponen con la esquina del fondo sur, esa que falta por completar. Así que ya tenemos 3 esquinas listas. Veremos a ver, Yo confiaba que en marzo íbamos a tener el vídeo marcado 360, pero ojito que se puede adelantar la cosa. De todas formas, vamos a pararnos por aquí, en este vomitorio, en este sector donde pone el cartel de Tour Bernabéu, porque desde aquí también podemos ver esta última esquina que han ido también completando con esos módulos de mallas LED. Ahí lo podéis ver, no hay nadie en la zona, por lo tanto tenemos ya la esquina del fondo sur con el lateral oeste, esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, y ahora también han terminado con la esquina del fondo norte con el lateral este. Pero bueno, vamos a acceder, que lo vamos a ver mucho mejor desde el interior. Impresionante. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes
30 de enero de 2024. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos para visualizar todos los avances que tengamos en la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Así que ya sabes, ponte tu refrigerio, ponte tu agua verde, agua negra, lo que quieras, y vamos al lío. Estoy viendo bastante movimiento, muchísimo movimiento en esta parte de la losa del terreno de juego. Es más, esta plataforma, esta sección de plataforma, que ya sabéis que protege y que colocan en este lugar para luego dejar todo a nivel cuando estén las bandejas del césped retráctil en el exterior, pues la han colocado en este lugar. Parece que están haciendo algún tipo de trabajo en ella. Tenemos ahí pues una toma de electricidad y parece que están trabajando en ella. Pues es posible ya que dentro de muy poquito veamos, ole ahí, veamos cómo sacan las bandejas del césped retráctil. Pero he de decir, aprovechando ya esta imagen, que pues bueno, han empezado a dejar material en esta esquina del fondo sur con el lateral este, porque es la única esquina que falta, es la única zona curva que falta por colocar las correspondientes mallas para finalizar con la configuración del videomarcador 360 grados. De momento han colocado estos plásticos negros, o este material negro, no sé si son plásticos. También podemos ver este mini palet. Imagino que en el interior pues habrá diferentes filamentos, y ahí al fondo tenemos pues lo que parece ser una plancha de acero, que se imagino que corresponde a las plataformas que tenemos en las bandas o en los fondos. Así que nada, pues vamos a ver si a lo largo del tiempo de la estancia que estemos aquí en el interior podemos ver cómo dejan material para seguir o empezar, en este caso, con la esquina del fondo sur, con el lateral este, que vamos a visualizarla. Siguen los polipastos en la misma posición que en el día de ayer. Así que nada, en breve veremos cómo empiezan a colocar las correspondientes mallas en esa esquina. Vamos a ver si esa furgoneta, ese camioncillo, se va a la esquina del fondo sur con el lateral este. No, de momento se ha quedado parado aquí. Bueno, pues y ya aquí en esta parte norte de la losa del terreno de juego podemos ver que están empezando pues a recoger todos esos residuos, todas esas cajas, toda esa madera que han utilizado y que contenían pues los correspondientes elementos para configurar la esquina del fondo norte con el lateral este. Ahí al fondo vemos las burriquetas, esas burriquetas que bueno, que se irán al lado opuesto para empezar con las mallas en el lado sur. Ahí podéis ver todos estos residuos que irán colocando en los diferentes contenedores. Este lo acaban de dejar y este es el que ya está prácticamente lleno y que en breve se llevarán. Ahí lo tienen todo preparado, en esta no cabe ya, así que lo meterán en este contenedor. Y bueno, ya desde aquí vamos a ver la esquina del fondo norte con el lateral este. Cuando hemos accedido al interior hemos visto el momento exacto en el que bueno, faltaban unos centímetros por acoplar definitivamente ese módulo. Desde aquí no sé si se va a apreciar bien, porque estamos de frente, no estamos de perfil como antes, pero bueno, ahí podéis ver movimiento en la zona, muy importante para la colocación de este sector. Y mirad cómo tenemos ya la esquina nordeste, otra esquina completada, por lo tanto ya solamente nos falta una, la del fondo sur. Bueno, recuerda que tienes en la cajita de la descripción el enlace directo para acceder a mi canal de WhatsApp. Si quieres, pues estás totalmente invitado pinchando en ese enlace que te comento. Y también tienes a tu disposición esas aplicaciones que te pagan por andar. Sí, como te cuento, te pagan por andar. WeWare y Macadam. Y si introduces mi código de patrocinio, pues te será un poquito más fácil el inicio con esas aplicaciones. Te lo dejo también en la cajita de la descripción. Bueno, pues ayer no llegué a comentar el tema de los andamios, esas plataformas que han estado ayudando a la colocación de esos aparatos de la calefacción en esta estructura que tenemos en el lateral este, esta cercha de rodadura. Y ahí podéis ver cómo han ido desalojando y limpiando toda esa zona de esas plataformas, esos andamios, como queráis llamarlo.
y ya pues queda un pequeño sector en la parte sur de la misma estructura. Vamos a ampliar ahí. Ahí lo tenéis. Eso imagino que en el día de hoy ya lo terminarán. Por cierto, ojo, acaban de apagar las pantallas laterales y han puesto CYE. No sé si es un tipo de prueba, no sé si es algún tipo de publicidad, pero acaban de apagar las pantallas de los laterales y han vuelto a poner esta con más fuerza, con mucho más brillo, mucha más nitidez. Imagino que será alguna empresa. Por más que nada parece más un logo que una prueba, pero bueno. Ahí podéis ver en las pantallas del fondo norte y también en las pantallas del fondo sur. ¿Os imagináis que empiezan a probar las esquinas que ya están terminadas? Ay, 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 se me cae el dispositivo y todo de solo pensarlo. ¡Wow! Bueno, pues caso y hecho curioso que acaba de suceder. Es la primera vez que lo veo. Voy a dejar este modo gran angular para que las veáis a la vez. E imagino que esas pantallas que tenemos aquí arriba, que dan al interior, también estarán apagadas. Las que no están apagadas son las pantallas internas, esas que dan a la grada. Como podéis ver, pues siguen con las mismas animaciones que vimos en el día de ayer, por lo tanto siguen con las pruebas. Ahí al fondo igual, podemos ver los reflejos. Y bueno, estábamos comentando antes que estaban empezando ya a retirar los andamios de esa estructura del lateral este. Y ayer ya sacamos aquí en el canal que en el lateral oeste ya no queda restos, ya no queda ni huella de esas plataformas que han estado también para la ayuda a la instalación de esos aparatos de la calefacción. Ahora desapareceremos de esta zona para irnos a la otra esquina para ver mucho mejor esa colocación de lonas en las viseras del fondo sur con la esquina de la torre B. Vemos movimiento aquí. Han colocado como un carro debajo. Puede ser que le vayan a hacer móvil. Esta plataforma que le vayan a hacer móvil. Bueno. También aprovechando la imagen podemos ver que ya están cerquita de la banda del lateral este, esos trabajos que hemos visto en la losa del terreno de juego desde la parte central. Ahí podemos ver las marcas blancas hacia la parte del lateral este. Y también podemos ver, seguimos viendo más bien, las lámparas en la parte central. Bueno, pues seguimos por el lateral este, así que continuamos por ahí. Poco a poco iremos viendo cómo desaparecen todos estos trabajadores de esta zona, la maquinaria y por supuesto también este material sobrante para, bueno, pues espero que sea el fondo sur y seguir avanzando, en este caso ya empezar a colocar las correspondientes mallas en esa esquina que falta. Si no van para allá, esos que van a empezar ya a sacar las bandejas, pero me parecería muy pronto, la verdad. Pero bueno, ahí tenemos la zona de los banquillos, la zona VIP y el palco presidencial. Seguimos viendo movimiento en esta zona. Parece que no han terminado. Ahí vamos a seguir subiendo lentamente hacia los diferentes vomitorios y diferentes anfiteatros que tenemos en el lateral este. Lo dicho, poco a poco irán desapareciendo pues las estructuras que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones de forma provisional, ya sabéis, porque no muchos palcos que tenemos ahora mismo aquí dentro están habilitados, por lo tanto, para suplir todos esos trabajos que se están realizando aquí, colocaron y montaron esa estructura que tenemos en la plaza y lo dicho, pues poco a poco la irán desmontando. Acaban de quitar la animación, la han vuelto a colocar. La quitan y la ponen, la quitan y la ponen. Bueno, veremos a ver. Subimos un poquito más la mirada. Ahí nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro, en este caso al cuarto anfiteatro, zonas todavía donde aún queda trabajo. También podemos ver pues tímidamente en la zona del Skywalk que discurre por el lateral este y todas estas zonas de aquí, pues que como podéis ver
ya han ido completando con esos materiales negros para cerrar el acceso de las tubulares. Esas viseras también, que se verán completadas con la colocación e instalación de las lonas, como ahora veremos en la esquina del fondo sur, pero de momento pues no se ha producido. A ver, tenemos movimiento ahí, ¿ves? Ese sector de ahí, por ejemplo, faltaría por terminar con las planchas correspondientes. Visto el lateral este, seguimos viendo las pantallas encendidas. Vamos al fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Veo movimiento en la losa, perdón, en la tapa. Ayer ya vimos en los espacios entre celosías y celosías cómo siguen, pues por supuesto, trabajando en la zona. Es verdad que ya han terminado todo lo respectivo al césped retráctil, pero por supuesto que dan los ajustes, los últimos ajustes, los remates finales, y por supuesto también todo lo que se pueda mejorar hay que hacerlo. Todo lo que sea comodidad, todo lo que sea optimizar el tiempo de la salida de las bandejas, o hasta incluso también la introducción de las mismas, pues viene muy bien. Ahí vemos una carretilla que va a acceder al interior con vallas, así que bueno, pues ahora veremos dónde las depositan. Nos vamos a los diferentes anfiteatros que tenemos en el fondo norte, pero antes he de deciros que ya vuelven a colocar y proyectar las mismas animaciones que llevamos viendo durante todos estos días. Bueno, pues un vistazo rápido a los asientos de las partes más inferiores. Ahí podéis ver los nuevos asientos colocados. Aquí no hay novedades. Subimos a la zona del primer anfiteatro, esa línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, donde hemos visto estos días cómo daban diferentes capas a estos accesos, a estas paredes que tenemos en el mismo, y que, como os digo, pues este domingo pasaríamos por ahí en primera persona para ver desde cerquita cómo va quedando toda esa ubicación. Puede ser que nos sorprendan, o simplemente puede ser que veamos lo mismo que vemos todos los días desde aquí, simplemente que han pintado y ya tiene ese azul definitivo. Aquí también podemos ver esas planchas que han ido incorporando. Ahí parece que están enfoscando en el techo, y ya hay muchas ganas de ver cómo va quedando pues todos estos trabajos que están realizando. También pasaremos por ahí para ver desde cerquita pues todo ese nuevo material que han colocado en esta línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte. De momento aquí, como podéis observar, pues no parece que hayan comenzado. A ver, voy a ampliar ahí. No sé si es oscuridad del propio vídeo, del propio dispositivo, o es que ya han empezado a pintar ahí. Parece sombra, ¿no? Vamos a seguir. Es que parece sombra, pero ya tengo dudas. Ya tengo mis dudas. Ahí arriba vemos en la parte de la visera ese techo de la línea de palcos, a este pedazo de crack con la línea de vida. Imagino que seguirán colocando las correspondientes bandejas para el cableado de esa zona. Vamos a ir subiendo porque ya sabéis que tenemos novedades en la zona más alta del fondo norte. Vimos cómo colocaban los nuevos asientos. Ahora veremos la zona opuesta, la parte del fondo sur. Ahí vemos al fondo las vallas blancas en la parte superior del cuarto anfiteatro. También tenemos los diferentes reflejos, en este caso en las pantallas que dan al interior, no las internas, sino que dan al interior. Y pues bueno, pues siguen trabajando en esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí sí podemos ver los reflejos de las pantallas internas en estas mamparas a modo de protección en la parte superior de los palcos, y también en estos cristales ya cerrando la estructura del restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la Torre D. Y si bajamos un poquito la mirada, pero muy poquito, vemos ahí a un Spider-Man pintando, parece, porque tiene un cubo de pintura, o al menos algún material antioxidante puede ser también. Y pues a medida que va pasando el tiempo va desapareciendo también, o al menos van tapando
estas estructuras, estas vallas metálicas grises que tenemos en el cuarto anfiteatro, la parte superior, con esos paneles metálicos. Es por eso que vemos vallas a partir de aquí hacia la izquierda, y es porque aún no han completado todos estos sectores. Ahí podéis ver cómo, ya os digo que se ve mejor el interior con toda la iluminación que tenemos o vamos a tener con todo cerrado. Vosotros imaginad, por ejemplo, si veis la tele del salón con todas las persianas bajadas, la luz apagada, se ve mucho mejor. Lo que pasa es que, claro, puede ser que dañe a la vista, pero se ve mucho mejor que, por ejemplo, si tienes las persianas subidas, las cortinas abiertas y da el sol de lleno en la pantalla. Pues no se ve igual que teniendo todo cerrado. Así que, pues, estos trabajos que tenían que llegar y están llegando. Vamos a ver por qué. Podemos ver el momento exacto en el que sigue colocando bandejas. Ahí está el pedazo de crack. Sí. Pues bueno, está ahí el solo. Debe ser que es un trabajo que no urge y que no es muy importante, por lo tanto, pues el solito puede. Nada, hemos visto pues la parte superior del cuarto anfiteatro con la colocación de esos paneles metálicos para el cerramiento de todos esos sectores, y vamos a continuar con el vídeo porque tenemos que seguir viendo en este caso también el fondo sur. Mirad, ya se han llevado el contenedor que decía antes, totalmente cargado. Ahora empezarán a llenar este que tenemos totalmente vacío. Ahí a la izquierda tenemos los útiles para montar los diferentes módulos, cada sección de malla LED. Venga, vamos al fondo sur. Seguimos viendo movimiento en esa especie de plataforma. Grada baja y grada alta. Zona de tribuna sin novedad también. Vamos a ir subiendo al primer y segundo anfiteatro. Algunas de las zonas encendidas, iluminadas. Como podéis observar, pues aún faltan trabajos por realizar. Y parece que aquí, a ver, nada, también es sombra. Hay veces que engaña la imagen, pero bueno, pasaremos por ahí el domingo. Es que ha sonado un ruido raro y me ha asustado. Pasaremos por ahí el domingo para ver cómo van todas esas localizaciones. Bueno, pues aquí tenemos el cambio de asientos, quitando los antiguos, colocando los nuevos. Ahí podemos ver los nuevos sectores que han ido completando el tercer anfiteatro, que lo tenemos prácticamente listo, a falta de 4 sectores, esos 4 sectores más cercanos a las ampliaciones del lateral este. Y también en el cuarto anfiteatro otros 4 sectores que faltan por trabajar en ellos, retirando todos estos antiguos asientos, trabajando en la zona, reformando y reparando todo lo que tengan que hacer, y luego pues imprimando, pintando y ya colocando los soportes para instalar los nuevos asientos. Como podéis observar, tenemos 2 sectores todavía donde no han colocado los nuevos asientos. No distingo muy bien si han colocado los soportes, creo que no, no han colocado los soportes. Se vería entonces algo que brilla, pero de momento no lo han colocado. Eso imagino que en el día de hoy, ya entre hoy y mañana, lo completarán. Y ya también estos sectores del cuarto anfiteatro más cercanos al lateral oeste, donde podemos ver ese brillo de los plásticos protectores en los propios respaldos de los nuevos asientos. Vamos a cambiar de ubicación, vamos a ver cómo van las lonas, la parte de la visera de la esquina de la Torre B. Bueno, pues aquí estamos un día más en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. No voy a estar mucho tiempo porque hay bastante polvo y es contaminante, por lo tanto, encima que no tengo mascarilla, pues estaré de forma efímera en este lugar, simplemente para proyectar estas imágenes de ese trabajo que están realizando en las viseras de la Torre B. Ahí pudimos ver ayer cómo empezaban a colocar esas lonas en estos sectores. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4 lonas colocadas en esa parte interna de viseras de la esquina de la Torre B, y no parece que hayan continuado con esos trabajos ni hacia la izquierda
ni hacia la derecha. Así que nada, con esta impresionante imagen de esta esquina del interior del Estadio Santiago Bernabéu me despido por el día de hoy. Ya sabéis, tenéis en la cajita de la descripción las aplicaciones que te pagan por andar con mi código de patrocinio, también el enlace directo a mi canal de WhatsApp. Y nada, lo dicho, tenéis las novedades del día de hoy en el exterior y en el interior. Cubierta totalmente abierta, no parece que la vayan a cerrar, al menos de momento. Y yo que me despido momentáneamente porque nos veremos dentro de muy, pero que muy poquito. Ojo, que tenemos visitaza. ¿Os imagináis que vemos a Florentino? Puede ser, porque tenemos muchos trajeados. Digo, a lo mejor es el de la izquierda del todo, pero no. Tenemos a gente muy cercana a él, pero parece que no está. Así que nada, lo dicho. Venga, nos vemos pronto. Chao.